Nuevo Testamento 1, Unidad 6. Esta semana vamos a estudiar un pasaje de la conclusión de la primera sección de Marcos, de los capítulos 1 al 8, en que la pregunta principal es ¿quién es Jesús? Por los milagros de Jesús, sus enseñanzas, sus conversaciones con los discípulos, Marcos les han invitado a sus lectores para considerar esta pregunta. No solo en una manera teórica, pero como una pregunta personal. De hecho, en el vínculo que viene en los versículos 27 al 30 del capítulo 8, vamos a ver esta transición de una pregunta teórica, ¿quién dicen la gente que soy yo?, a una pregunta personal, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En el contexto del Evangelio de Marcos, este no es solo una pregunta para los discípulos, sino para nosotros, los lectores de su Evangelio. Pero antes de este vínculo viene una interacción más entre una persona y Jesús. Hemos visto que en el contexto de su Evangelio, Marcos utiliza un grupo de gente, se llama las suplicantes. En la unidad 3, sección 3, hemos visto que un suplicante es una persona que tiene una necesidad, es incapaz de ayudarse a sí misma y que busca la ayuda de Jesús. Si quieres investigar más acerca de los suplicantes, en la página de Moclem hay un artículo que contiene más información, pero tenemos que recordar que el artículo que dice hay tres características de esta persona. Tiene una necesidad, es incapaz de ayudarse a sí mismo y está buscando la solución en la persona de Jesús. De esta definición de un suplicante, es claro que el ciego de Betsaida es un miembro de este grupo. Toca pausa y leer Marcos 8, del versículo 22 al 26, e identifique las tres características del suplicante en el ciego. Las tres son claras, ¿no? 1. Tiene una necesidad. El versículo 22. Él es un ciego. Obviamente este es una necesidad. 2. Pero también es incapaz de ayudarse a sí mismo. En el versículo 22, Marcos les enfatiza su necesidad a sus lectores, porque nos dice, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús. Su incapacidad es tan fuerte que no tiene la habilidad para buscar una solución sin el apoyo de otros. Y 3, el tercer elemento, está buscando la solución en la persona de Jesús. Por el versículo 22, podemos ver que sus amigos y el ciego tienen la confianza que Jesús es la solución, la que el ciego necesita. Y por eso le llevaron a él. Entonces, como hemos visto en los capítulos anteriores de Marcos, nosotros, como lectores, somos listos para un milagro. Hemos visto que esta escena algunas veces en los primeros 8 capítulos, la persona que tiene una necesidad, la presencia de Jesús, una solución obvia. Pero también hemos visto que muchas veces el milagro no sigue la fórmula. Siempre hay una sorpresa y esta situación es la misma. Versículo 23. Él tomó de la mano el ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Bueno, Jesús y el ciego están en un lugar privado. Es un poco inusual, pero no es único. Hemos visto otros ejemplos de este tipo de milagro privado. Pero es una indicación que Jesús no quiere fama. Y
Jesús tiene contacto físico con el ciego. Otra vez, no es un elemento único de este milagro. No, la sorpresa es la respuesta del ciego a la pregunta de Jesús. Es como Jesús quiere prueba su obra. ¿Puedes ver ahora? Y claro, la respuesta correcta, la respuesta la que tenemos los lectores de Marcos es, sí, perfecto, muchas gracias. Y el hombre va a seguir a Jesús. Pero la respuesta es, veo gente, parecen árboles que caminan. En otras palabras, sí, pero no. Es como el resultado del milagro es que ahora él es semi-ciego. ¿Hay un problema con el poder de Jesús? ¿La necesidad del ciego es tan fuerte que Jesús no tiene el poder para sanarlo? En el versículo 25, Jesús sana al ciego. Otra vez. Y esta vez, el resultado es visión perfecta para él. Entonces, eventualmente el ciego puede ver. Y otra vez, por un milagro, Marcos les invita a sus lectores para considerar la pregunta, ¿quién es Jesús? Pero, ¿qué significa este milagro de dos partes? Es un milagro que les da esperanza a los discípulos y a los lectores, porque después de 8 capítulos de evidencia, 8 capítulos de información que les ayuda a los discípulos a contestar la pregunta ¿quién es Jesús? No pueden contestar la pregunta. Bueno, hemos visto algunos momentos en que quizá tengan parte de la respuesta correcta, pero es más como su respuesta es la que hemos visto en el capítulo 4 del versículo 41. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Para los discípulos, la identificación de Jesús es un proceso, como el milagro. Ahora tiene alguna información. Puede ver Jesús como un árbol que camina, pero está esperando la visión clara. Por eso, para nosotros, los lectores de Marcos, el milagro nos da esperanza. Porque tal vez después de 8 capítulos, en nuestra mente la identidad de Jesús no es tan clara. Podemos ver algunas cosas, pero no son muy claras. Por este milagro, Jesús le dice a esta persona, ven conmigo. Puede continuar en este proceso de investigación, porque mi autorrevelación va a continuar. Y eventualmente puedes ver como el ciego.